Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan. Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a presentar un webinar titulado El papel de la personalidad en el aprendizaje de lenguas, un enfoque basado en los cinco grandes rasgos. El día de hoy vamos a hablar de la personalidad. Entonces, pues partimos de esto, de la definición. ¿Qué es la personalidad? Y entiéndase personalidad como el conjunto de todas estas características, de rasgos, de esquemas, de formas de pensamiento, formas en las que expresamos nuestras emociones, formas en las que sentimos y finalmente son nuestras conductas. Y como tal, este conjunto es lo que nos define a nosotros como individuo. No solo una cosa, sino son varias cosas las que nos permiten hacer esta interacción desde nuestra parte interna hacia la parte externa, que finalmente es el mundo y las demás personas. Como tal, partimos de los objetivos de este webinar, que son, pues, sobre todo, describir, analizar y realizar pues, algunos ejemplos de esto que es la personalidad y enfocada en los cinco grandes rasgos y lo que tiene que ver con el aprendizaje de lenguas. La idea de este webinar surge de el enlazar, del generar un puente entre las dos cosas que se convierten en parte de mis pasiones, hablando de la parte académica, que son el aprendizaje de lenguas y la psicología. Entonces vamos a estar hablando de psicología, vamos a estar hablando un poco de Lacan, de algunos temas relacionados con el lenguaje y psicoanálisis, y pues vamos a partir justo de esto. Como tal, hace ratito hablé de una definición general de personalidad, y aparte de esto vamos con la primera pregunta. ¿Somos seres gregarios? ¿Lo somos? Sí. Somos seres y tenemos o generamos cierta dependencia a alguien más desde que nacemos. A diferencia de otras especies animales que pueden nacer y ya caminar, o poder comer, eh, pues quizás alimentos más normales o comunes de obtener para estas especies. Nosotros no, nacemos y somos completamente dependientes de nuestros cuidadores primarios, sea quienes sean, ya sean nuestros padres, padres, madre, abuelos, tíos, etcétera, la familia en general. Entonces, eso nos está generando como tal el depender de y el generar una interacción. Y esta interacción, pues es parte normada, parte regulada, porque de estos pequeños grupos, de estas comunidades que en algún momento fueron tribus, van generando y van creciendo a manera de transformarse en algo más complejo que llamamos hoy en día sociedad. En esta sociedad en la que pues tenemos una interacción a través de los medios, incluso los medios digitales pueden ser parte de este ejemplo. El partir de aquí de decir que somos gregarios tiene relación porque el que seamos gregarios quiere decir que vamos a interactuar, vamos a estar interactuando con los demás, con la sociedad, con nuestra tribu, con nuestra comunidad e incluso con nosotros mismos. Hablando de esto, vamos a retomar un poquito aquí a Maslow. Si recuerdan a Maslow y su pirámide de las necesidades, pues las bases de esta pirámide generalmente se muestran como necesidades biológicas, estas necesidades que pues tenemos que tener para alcanzar la cima, que es la autorrealización. Y llegando a estas necesidades, pues nosotros vamos a tomar de ahí un pequeño extracto y vamos a ver cuáles son las necesidades sociales que tenemos. Porque así como tenemos necesidad de comer, de tomar agua, de tener un refugio, protección, de que nos quieran, de querer, justo aquí vienen estas necesidades, las necesidades sociales, que como tal vamos a dejarlas en cuatro aspectos muy importantes, que son el tener conexión con los demás, el tener o buscar el reconocimiento de los demás, la certeza y la novedad. Teniendo estas cuatro, podemos decir que el ser humano puede tener un panorama un poco más amplio de cubrirlas
al mismo tiempo que de buscarlas, de tener esta intención del reconocimiento, de la conexión, de la certeza y la novedad. Si vamos y retrocedemos un poquito a la diapositiva anterior, en el cual decíamos que si somos seres gregarios, al decir que somos seres gregarios, quiere decir que pues dependemos de alguien, que vamos a buscar la vida en comunidad, en sociedad. Estas necesidades las expresamos y las tenemos todos, todos. Ejemplos de estas necesidades son variados y son bastantes. Podemos hablar desde un ejemplo, ok, una persona, un bully en una escuela, por qué hace esto, no? ¿Por qué se comporta de esta forma? ¿Por qué tiene que agredir a los demás? Vamos a ponerlos aquí, vamos a acomodarlos en estas categorías que les dije. Primero, si buscamos la conexión, una persona que es bully, una persona que agrede, tiene de alguna manera la parte de la conexión y esta conexión se va a generar porque yo estoy conectando así con la gente, quizás de una forma violenta y agresiva, pero estoy conectando. Me reconocen. El reconocimiento de los demás es a través de esto, de que soy una persona que agrede. Esto me da la certeza de que, pues, por lo menos al yo comportarme así, voy a evitar que los demás, pues, ya sea que me lastimen, me agredan, etcétera. Voy a generar cierta, eh, como que cierta protección voy a generar una figura. Y es esa figura de la persona que está ahí, que si tú le haces algo, le dices algo, pues te va a violentar. Y aparte de esto, pues tiene la novedad de poder elegir a quién va a molestar, ¿no? Si vemos, todos cumplimos estas necesidades y todos las buscamos. Ahora vamos a trasladarlas al aprendizaje de lenguas, con un ejemplo que puede ser de una persona a quien le gusta el inglés, el francés, japonés, el que ustedes quieran, y hay una conexión. Primero la conexión va con quizás la lengua, porque quizás hay canciones que me gustan, porque me puse a ver una película y las escenas y los diálogos me llamaron la atención. Estoy buscando esa conexión. Luego vamos a la parte del reconocimiento. Puede ser un reconocimiento académico en el hecho de decir, pues esta persona sabe inglés, esta persona puede desempeñarse y generar diálogos o conversaciones con alguien más. Y vamos con esos dos, la conexión, el reconocimiento, la certeza, justo es eso, la certeza de que mis conocimientos son lo suficientemente eh, elevados como para poder presentar, como para poder generar una conversación, como para poder incluso pues obtener una calificación buena en una materia de lengua. Y la novedad es que, pues bien lo saben, aprender un idioma nunca termina. Eso es algo que nunca va a terminar. Todo el tiempo vamos a aprender. El idioma que ustedes quieran, el idioma que ustedes crean que manejan, que tienen dominio, todos los días vamos a aprender algo nuevo de este idioma. No conozco a alguien que digas que ya sé todo del inglés, ya sé todo del francés. Todos los días estamos aprendiendo. Entonces, estas necesidades sociales van encaminadas a la parte también de las lenguas. Y a partir de aquí, pues vamos a poner más la parte de la reflexión. Entonces, ¿por qué no nos cuestionamos? Muchas veces podemos llegar a no cuestionarnos en todos los aspectos, desde que llegan y me preguntan, porque vamos a hablar aquí de las creencias que tenemos sobre algo que son importantes, porque finalmente, justo antes de empezar este webinar, quizás yo tenía un concepto o yo tengo una definición diferente de qué es personalidad y por qué la tengo, por qué tengo ese concepto, porque alguien me lo dijo. Y en algún momento llegué a cuestionar eso que me dijeron, pues quizás no, pero yo me quedo con esta parte. La falta aquí de cuestionamientos, la falta de reflexión en nosotros y en lo que hacemos, pues muchas veces nos puede llevar incluso a dejar de lado ciertas cosas que nos están afectando, pero que están ahí, porque no cuestiono algo, ¿no? Porque quizás en algún momento alguien me dijo que subir los codos en la mesa era de mala educación y no los hago, ¿no? Y quizás es cómodo para mí. Y nunca me pregunté, pues obviamente, porque si esta figura de apego que me lo dijo era alguien muy cercano a quien yo admiraba, respetaba, etcétera, le voy a creer sin cuestionar. Cuando genera estos cuestionamientos, que incluso de lo que les estoy ahorita comentando, cuando genero estos cuestionamientos, es cuando puedo dar apertura a enfrentar estas creencias y el enfrentar estas creencias, pues me va a dar también la pauta
de poder ir más allá, ¿m? En el creer o en el pensar. Y continuamos con esto. Eh, Al realizar estas preguntas, vamos a la siguiente palabra, la palabra embarazo. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues cuando nacemos, porque pues todos pasamos ese proceso, en ese nacimiento, cuando nacemos, estamos hablando de que esta palabra proviene o tiene raíces en las que son o se refiere a la palabra embarazo, como estar atado, ¿sí? La mujer que está embarazada, pues está atada por el cordón umbilical al bebé. Entonces, cuando nacemos, nuestra mamá se desembaraza de nosotros, ¿no? Y nosotros nos vamos a estar atados a algo también, vamos a estar embarazados. ¿A qué? Al lenguaje. Vamos a estar atados, vamos a estar embarazados del lenguaje. Y aquí me gusta poner el ejemplo del mito de Aquiles, en el cual pues se les dice, si tú quieres que Aquiles, le dijeron a sus mamás, si tú quieres que Aquiles sea inmortal, pues lo vamos a sumérgelo en el río Estigia y todo el agua que toque el cuerpo de Aquiles va a ser inmortal. Entonces, cuando Cuando hablamos de este mito, si ustedes se saben del mito, pues lo sumergen de todo excepto el talón y ese talón queda vulnerable. Y así nos pasa a nosotros cuando estamos en el vientre de la mamá. Y esto es mucho de Lacan. Vamos a hablar un poquito de Lacan porque eso tiene que ver con Lacan. Cuando estamos en el vientre de mamá, pues la mamá está embarazada de nosotros. Estamos atados por el cordón. Cuando nacemos, ella está desembarazada y nosotros vamos a estar embarazados, pero ¿de qué? Del lenguaje. El lenguaje. Entonces, el lenguaje como tal es algo que nos embaraza, nos va a atar, porque no es algo que hayamos elegido, no es algo que nosotros hayamos decidido, yo quiero nacer en México y hablar español, yo quiero nacer en, no sé, Estados Unidos y hablar inglés, Francia y hablar francés. No, no es algo que decidimos y como tal nos embarazan del lenguaje, nos sumergen en el lenguaje. Y este lenguaje es lo que nos va a dar, pues el lenguaje va con cultura, el lenguaje va con conocimiento, el lenguaje va con ciertas creencias. Nosotros quedamos entonces sumergidos en ese lenguaje y viene lo siguiente. Y ahora ustedes se preguntarán, ok, y ya pues hablamos de personalidad y todo eso, pero pues ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje? ¿Mm? Pues bastante. Al ser al considerarnos seres gregarios, vamos a tratar de vivir en sociedad y vamos a tratar de adaptar ciertas conductas para que pues, precisamente nos vayamos a obtener algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, sobrevivir. Y en las tribus era más fácil sobrevivir estando en este equipo, en este conjunto de seres, que estando solo. Y actualmente, pues, si no vamos o no hay peligros tales como un tigre que nos puede atacar, hay otro tipo de peligros que quizás el trabajar en equipo, el estar en esta sociedad, nos va a dar justo la parte de nuestra protección, de obtener algo. Y acá es importante saber eh, cómo hago para realizar cosas cuando no tengo motivación. Y voy a dejar aquí unos segunditos para que lo piensen. ¿Cómo hago para realizar alguna cosa cuando no tengo motivación? Porque la motivación llega. Y si esta motivación llega, pues nos va a dar el impulso para hacer algo. Vamos a decir, aprender un idioma. ¿Qué pasa cuando esa motivación se acaba? Dirán, pues queda la disciplina. ¿Y cómo hago la disciplina o cómo se hace la disciplina? Porque es bien fácil, ¿no? Pues cuando se te acabe la motivación, usa la disciplina. Ajá, ¿y cómo obtengo, cómo saco la disciplina? Reflexiona en un momento. ¿Cómo puedo hacerlo? Y ahorita va de la mano con el lenguaje de nuestro cerebro. ¿Cómo lo puedo hacer?
Muy bien. Espero hayan realizado la reflexión. Eh, ¿Cómo puedo realizar algo cuando no tengo motivación? Nuestro cerebro, y esto y es muy importante, nuestro cerebro va a realizar cosas siempre y cuando, primero, tenga algo, va a obtener algo, que yo obtenga algo. De lo que hago, vale la pena y voy a obtener algo. Si yo convenzo a mi cerebro de que lo que voy a hacer vale la pena, lo voy a hacer. Voy a buscar la manera, el cerebro es muy bueno para resolver problemas, a menos que esté cansado o a menos que esté estresado. Para todo lo demás es muy bueno resolviendo problemas. Entonces, esa es una. Si yo le doy y le digo, es que sí vale la pena, va a buscar las estrategias, las herramientas para lograr, seas cual sea. La otra, cuando estamos viendo que obtenemos algo, también tenemos que ver que el cerebro va a buscar en todo momento evadir el dolor o el sufrimiento. Obviamente que pues el aprender un idioma no genera como tal un dolor, un sufrimiento, pero sí un esfuerzo. Y ese esfuerzo puede ser todo el proceso desde yo aprenderlo, que puede ser quizás complejo, quizás no tanto, pero es finalmente realizar un esfuerzo. Cuando vamos y obtenemos estas dos, en la que yo convenzo a mi cerebro de que pues vale la pena aprender y voy a obtener algo, a la vez de que pues no voy a sufrir, estoy ya un paso por delante de lo que puede ser muy beneficioso. Y por sobre todo porque pues nos topamos con este tipo de situaciones en las que muchas veces el alumno, y yo no quiero aprender una lengua porque tengo mis argumentos o porque me da flojera o porque etcétera, etcétera, pero vamos a tratar de voltearlo así. Y es que así funciona nuestro cerebro. Ajá. Tratando de obtener algo, tratando de no sufrir. Y también, pues obviamente que al obtener algo, buscamos actividades que se llaman dopaminérgicas. Estas actividades que, como su nombre lo dice, pues nos van a generar dopamina y entonces el cerebro pues va a estar bien contento y va a decir, ok, como que sí vale la pena. Reduce mis niveles de ansiedad y yo te doy ahí la forma para que puedas resolver. Entonces, pasamos a la siguiente. Y esto tiene que ver con el lenguaje, porque aquí vamos a hablar un poco de Lacan, en el que tenemos la parte real, que es justo esto lo que les estoy diciendo, y la parte simbólica, es la interpretación que le damos a las cosas. Parte real y parte simbólica. Esto se ve mucho en Lacan. Y también lo vamos a ver justo con el lenguaje. Aquí ya vamos a empezar a hacer ese enlace. ¿Se dieron cuenta? Empezamos con definición de personalidad y de esta definición de personalidad, pues fuimos transitando hasta llegar ahorita ya a lo que es como tal el lenguaje. El lenguaje tiene o consta de estas dos partes, la parte real y la parte simbólica. En este ejemplo, en la palabra perro, cada quien en este momento, cada uno puede pensar y tener una imagen diferente de la palabra perro. Puede ser el perro que vive ahí, que tengo en mi casa, el perro guayo, el perro bermúdez, cualquier tipo de perro. Y esto pues va a depender justo de lo que les digo, la interpretación que yo le doy a las cosas. En Lacan, la ley del significante es esta y en la que justo se genera un espacio vacío. Lacan muchas veces habla del vacío. Y en estos ejemplos, pues también incluye el lenguaje. Las palabras para este autor son representaciones cosa, que cuando estamos escuchando el sentido, perdemos el fonema, perdemos el ruido, ¿sí? Si escuchamos el sentido de algo, como la palabra perro, es lo que nosotros podemos pensar, ya sea una imagen, ya sea un concepto, lo que ustedes quieran. Y cuando hacemos esto, perdemos el fonema. Imagínense ustedes cuando van a un país y no saben el idioma de ahí, están escuchando fonemas, pero no tienen el sentido de sus fonemas, de los fonemas, perdón. Solo escuchan los fonemas y no el sentido. Al transitar, al transitar en esto, entonces partimos de que este espacio vacío del que hace referencia Lacan, justo tiene que ver con la interpretación que yo le doy. Esta interpretación que yo le voy a dar al lenguaje en el cual cuando llego a escuchar el fonema y entiendo ese sentido, pues voy a dar una interpretación. Acá vamos a la parte que justo enlaza estas dos cosas que tenemos aquí. El, las creencias. Y hablábamos de creencias hace ratito, porque cuando hablo de interpretación, estas interpretaciones pues parten de las creencias.
de las creencias que pues yo tengo, de esta parte del ejemplo que se mencionó hace un momento de Aquiles, de cómo pues estaba embarazada y cómo el estar así, como la madre al estar pues justo embarazada y al nacer se desembaraza y nosotros somos sumergidos en ese lenguaje y el lenguaje que no solo es lenguaje, sino que es cultura también, que son tradiciones y que son un montón de situaciones que nos llevan aquí a las creencias. Ahorita dejamos de lado un poquito a Lacan y nos vamos centrando más en los fundamentos de otra parte de la psicología que me gusta mucho, que es la parte, la parte de la terapia cognitiva, en la cual habla justo de las creencias. Nosotros, hagan de cuenta, las creencias que tenemos son como un árbol y partimos desde la raíz. Tenemos creencias centrales, que son las raíces, están fijadas al suelo, son fuertes, las creencias intermedias, que son el tronco, ya más hacia arriba para las ramas, y los pensamientos automáticos, que pues son las hojas o los frutos que podemos ver. Cuando hablamos de estas creencias, de las creencias centrales, pues estamos hablando de todo esto de, que les mencionaba, de el río Estigia, de cómo nos sumergen en el lenguaje, de cómo nos sumergen en esta sociedad, en un mundo en el que no decidimos nacer, en el que no pudimos elegir en qué país nacer. Hasta donde yo sé, no se puede hacer eso. Entonces, ya estando acá, viendo este tipo de creencias, ya teniendo la parte de las creencias, que es justo todo con lo que yo interactúo, que va a funcionar o no, depende, porque pues todo esto es ensayo y error, el aprendizaje basado en ensayo y error. De estas creencias centrales, intermedias y los pensamientos automáticos es como viene la interpretación que yo tengo del mundo. Cuando hablamos de este tipo de interpretaciones, que estamos hablando de las creencias, pues vamos a tener como tal la parte de entrar directo al aula de lenguas, porque todo lo que les menciono, desde la personalidad de cualquiera de nuestros alumnos, es diferente entre ellos, la de nosotros también es diferente. Todos vamos a transitar por un camino de adquisición de estas creencias y hasta que nos enfrentamos a ellas, vamos a poder realizar algo. Aquí ahora sí, vamos a hablar de este enfoque de los 5 grandes rasgos. Ajá. Estos 5 grandes rasgos de la personalidad. Como tal, son un conjunto de investigaciones a lo largo de, serán unos 10, 15 años, que la psicología ha adoptado como bastante válido. Tiene bastante validez, es bastante reconocido, hay test que nos pueden un poco llevar al entendimiento de esta personalidad, de los conjuntos de estas características, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo actuamos. Y el primer rasgo que quizás, con el que quizás pues nos vamos a sentir identificados es la apertura a la experiencia. Y este rasgo muchas veces está situado en personas. Y aquí es importante porque vamos a hacer algo. Y imagínense ustedes, vamos a hacer algo que se llama un continuo. El continuo cognitivo. Imagínense ustedes una línea horizontal de izquierda a derecha. Estás en la imaginaria. Ese continuo cognitivo. Y ponemos en el centro este de apertura a la experiencia. Apertura a la experiencia, pues se refiere a personas a las que les gusta aprender del medio, que son estimuladas por el medio, que a través de este medio me gusta explorar y pues sé que quizás hay cosas aquí que desconozco, ya sea esté en un parque, ya sea esté en mi oficina, en un lugar nuevo, y de todas estas cosas que yo desconozco, pues tengo la curiosidad. Esa es otra característica de estas personas, de ir y ver qué pasa, ¿no? Como de experimentar, de aprender. Y justo es eso, el yo cómo voy a estar centrado en esto de, híjole, yo quiero aprender esto de acá. Me llama la atención esto porque no sé, a ver, vamos a ver qué pasa. Ese de a ver qué pasa, en esa situación es cuando pues podemos ver que esta persona en ese continuo dibujado de izquierda a derecha, ¿dónde me sitúo yo? Si soy una persona que realmente sí le agrada y se siente estimulada por el medio, o pues realmente son cosas como de, pues están las cosas ahí, ay, ah, qué padre.
Entonces, cuando estamos acá, pues podemos ver, porque justo donde está en ese continuo puede estar en donde es el que ponemos de un número en la parte de la izquierda donde empieza el continuo, pues es cero, y en la parte donde termina el continuo, que es a la derecha, eso es el 100. ¿En dónde se sitúa? Características, les digo, personas creativas, curiosas, que les gusta aprender, que están explorando, que les gusta experimentar, que muchas veces se da esta tendencia en los niños, ¿no? Y vamos a poner este ejemplo de los niños que pues parecen científicos porque todo el tiempo están ahí experimentando y viendo qué pasa, y si brinco de acá a ver qué pasa, y chin, ya brinqué, ya me raspé, creo que no, no es por ahí. A eso se refiere. Y esto también se da en nosotros. Cada uno de nosotros podemos tener la inclinación hacia este rasgo y pues se refiere como un rasgo de la persona. No, no, no encasillarnos en decir, ah, si yo soy de la apertura y ya. No, sino más bien es como que esta parte de un rasgo que nos va a llevar a un entendimiento, y es un mejor entendimiento, que es justo lo que se pretende. Entonces, en este enfoque de los cinco grandes rasgos, si nosotros encontramos algunos alumnos que pueden ser de esta forma, pues justo es el medio, el contacto para poder propiciar una buena interacción. Y acá la motivación, pues justo intrínseca, es muy alta, porque es donde yo me voy a cuestionar las cosas, ¿sí? ¿Por qué el color verde se llama verde, por ejemplo? Y ya, desde ahí estoy abriendo. Estas personas también pueden ser motivadas por actividades culturales. Y obviamente hablando de la parte de la cultura, pues hablamos de la lingüística, ¿no? Cuando estamos en el aula de lenguas, el lenguaje y cultura, pues van pegaditos. El siguiente rasgo lo vamos a identificar. Aquí tenemos nuestro continuo. Ajá, imagínense su continuo. Ya pasamos de la apertura. Y tenemos el de la responsabilidad. Este continuo, el de la responsabilidad, imaginemos nuestra línea horizontal aquí imaginaria, donde vamos de izquierda a derecha, donde la izquierda está el cero y donde la parte derecha está el 100. Este rasgo de responsabilidad, este rasgo es eso, personas que tienen una autodisciplina, una minuciosidad para los detalles, que ordenan, que son ordenados, muy ordenados, que yo creo que si buscamos en el closet, está ordenado ahí los calcetines por color, por orden, las camisas dobladas, planchadas. Son personas bastante ordenadas, que van a su lugar. Y no lo tendrán así como, ahorita no lo pueden ver, pero está ahí medio regadito, todo ordenado. Las libretas de un lado, los lápices de color de un lado, si estoy tomando café o algo del otro, tengo horarios estrictos para ciertas cosas. En cuanto a este rasgo, nosotros podemos ver inclinados o no, dependiendo de qué tan responsable se refiere a eso, ¿no? ¿Qué tanto yo ejerzo a esta parte del orden? ¿Qué tanto me gusta el orden como tal? Si vamos a la parte en la de el continuo, donde estamos a la izquierda, de donde es un cero o al 100, vamos a buscar y vamos a identificar más o menos nosotros qué tanto soy, porque no, pues la verdad sí soy ordenado, o la verdad no. Y también tenemos alumnos que son así, que podemos decir, como el clásico, la clásica, el morro de los plumones o la morra de los plumones, pues que tiene sus apuntes bien, bien ordenaditos, con colores, situados, con espacio. Aquí está la introducción al tema y luego está el desarrollo, así, así, son esas personas. Que como les digo, esto no es que los defina, es un rasgo más, que nos va a identificar y que nos va a justo, pues dar la pauta de, ok, ¿qué es lo que va a pasar con estas personas? Pues no lo sabemos. Porque todo continuo, y decía Carl Jung, todo exceso es malo. Entonces, en ese continuo, si vamos al cero, el de tener cero responsabilidad en algo, pues imagínense, viviríamos en un caos completo, ¿no? Que pues quizás para muchas personas el caos es el orden y para estas personas, pues no tanto, ¿no? Porque también hablamos de la autodisciplina y de la persistencia en algo. Aquí los objetivos a mediano y a largo plazo son muy importantes para estas personas porque justo tienen esa visión, una visión de futuro en la que dicen si esta acción puede tener referencia a la siguiente acción. Eh, Llegando al extremo del continuo, en donde sería 100, en donde no habría un balance, un equilibrio, ese continuo, ¿en qué se puede convertir?
la responsabilidad en exceso, ¿en qué se puede convertir? El orden en exceso, ¿en qué se puede convertir? En perfeccionismo. Y el encontrar o el ser alguien perfeccionista, pues nos va a generar mucha ansiedad y frustración porque pues en esta vida nada es perfecto, es perfectible, podemos mejorar, avanzar, pero la perfección como tal, pues no existe. Entonces, nada en exceso. Vamos a ahí tratar de buscar un balance y eso es lo ideal. Vamos al siguiente rasgo. En el siguiente rasgo tenemos la extraversión. Acá son personas que quienes les gusta hablar. Son personas extrovertidas, que hablan mucho, que tienen facilidad para la interacción, que les gusta socializar, que tienen pues esta tendencia justo a hablar con los demás, a tener el contacto, sobre todo la parte comunicativa. Aquí, la ventaja que podemos ver de misma situación, hacemos nuestro continuo de izquierda a derecha, 0 a 100. ¿En dónde me sitúo? O habrá alumnos que pueda situar aquí más o menos. Entonces, es esta interacción social y obviamente la práctica conversacional la que puede favorecer a los entornos de aprendizaje para estos alumnos. Entonces ya estamos viendo que, así como nosotros, pues la variedad de estos rasgos de personalidad en un aula pueden ser muy grandes. Y no les digo, pues, oigan, pónganse a hacer un test a todos y ya de ahí vamos, porque estaremos encasillando como a lo que fue en algún momento las inteligencias múltiples, que esas inteligencias múltiples ya han perdido cierto valor porque pues más bien es, todos desarrollamos la misma inteligencia y no es que como que yo diga en un aula de lengua, es que yo soy visual y a mí nada más échame puras cosas visuales y entonces cuando tienes que hacer un speaking, un listening, pues ya no puedo porque soy visual. Y no, es una justificación, o sea, más bien es, conozco mis fortalezas, mis áreas de oportunidad y pues tengo que buscar ese balance, es lo que les digo. En la parte de la extraversión, en la parte de esta interacción social, entonces encontramos eso, a las personas a las que se les facilita hablar, decir, personas extrovertidas. Y estas personas, pues muchas veces nos vamos a dar cuenta porque son quienes dan la pauta en la comunicación, quienes pues les gusta hablar de ciertos temas, quienes participan. A esto se refiere, buscar justo esa interacción social. Pasamos al siguiente. Este de acá se refiere a la amabilidad, que sobre todo es eso, como que tratar. Vamos a dibujar el continuo de 0 a 100 y ponemos amabilidad en el centro. Vamos a ver hacia dónde se va a mover. Esta amabilidad se refiere justo a personas muy empáticas, personas altruistas, que les gusta ayudar a los demás, que les gusta, pues, tratar de apoyar en las necesidades de los demás, ¿sí? Y pues ustedes dirán, pues qué padre, ¿no? Alguien que les gusta ayudar. Pues también como se menciona, el extremo es malo para la propia persona, porque entonces acá podemos caer en el exceso de esta amabilidad, genera una dependencia a los demás, justo al hecho de agradar a los demás. Y si pasamos a este punto, pues me voy a estar olvidando de mí por estar agradando a los demás. Las personas que tengan este rasgo, si soy yo o ya identifique hay alguien cerca, en todo momento hay alguien cerca que digas, ah, sí, se parece a tal persona. Pues podemos ver aquí que va a favorecer bastante a lo que es la colaboración y el trabajo en equipo. En un escenario áulico, en el aula, en el salón de clases, pues aquí vamos a poder también ver esto, personas que van a colaborar, personas que pues podemos decir se ponen la camiseta, pero acá hay que tener cuidado con lo que les digo, porque a veces es demasiada la carga que pueden llegar a tener por el hecho de agradar, por el hecho de cumplir que finalmente pues va a terminar aplastándolos y pues venimos ahí con mismas situaciones de frustración, como la parte de la persona perfeccionista que pues va a tener justo estos ya problemas quizás generar una injusticia, pensar que algo es injusto, de estar enojado, frustrado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pasamos a nuestro último rasgo, el neuroticismo. ¿Sí? Este rasgo se refiere a las personas que tienen una tendencia a estar interactuando con
situaciones o emociones no negativas, no quiero llamarlas negativas porque no hay emociones negativas ni positivas, son emociones y hay unas que son agradables y desagradables. ¿Mm? El neuroticismo se refiere a las emociones desagradables. ¿Mm? Estas personas, pues muchas veces son las que están relacionadas a este tipo de emociones que podemos decir o que tienen en la mente el pensamiento, algo va a salir mal. Algo va a salir, es que algo va a salir mal. De cualquier cosa. Es que, no sé, tengo una cita y estoy revisando el reloj. Me dijo que llegaba a las 4 de la tarde, ya son las 5 y no me ha contestado nada, algo pasó. Y empiezo ahí a generar, ¿no? En un escenario del salón de clases, aquí puede afectar bastante justo a cómo la ansiedad va a afectar mi desempeño en este aprendizaje, ¿no? Porque, pues que estoy viendo un tema, uy, es que ese tema es muy difícil, no, ya no lo voy a aprender. Y entonces, desde esa premisa, cuando yo digo, ya no lo voy a aprender, cuando tengo la certeza de algo, lo que pasa en nuestro cerebro es que hay un sistema abajo del tallo cerebral que se llama el sistema reticular anterior activador, que se dedica a confirmar mis hipótesis. Entonces, si yo pues, cambio un poquito de ejemplo, digo, es que todos los hombres son iguales. No es que todos los hombres sean iguales, sino que tú estás diciéndole al sistema reticular activador anterior activador, perdón, que busque a hombres con ciertas características para que yo cumpla mi hipótesis y les diga, ya ven, pues eso es lo que está pasando. Entonces, estas personas que tienen esa tendencia al decir, es que es un tema muy difícil, es que no lo voy a lograr, es que, etcétera, etcétera, pues vamos a desempeñarlo y vamos a tenerlo como de, ojo, ya no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es difícil. Y el justo enfrentar, y lo que les decía, el enfrentar y el estar en contra de, bueno, no en contra, sino más bien es hacer frente a estas creencias, es lo que pues nos puede dar un poco de calma. Si nosotros vemos, pues podemos ver la parte del continuo otra vez. Esta es la última vez que se los pido que lo hagan. El continuo cognitivo donde está el cero del lado izquierdo y el 100 que es lo máximo del lado derecho, ¿dónde está el neuroticismo? Que pues justo es eso, ¿no? La ansiedad y cómo esta puede afectar el desempeño y nuestro aprendizaje. Porque si estoy enfocado en el hecho de decir, pues es que no voy a aprender, es que es difícil, qué difícil es esto, no lo voy a hacer. Y les digo, mi cerebro se carga de corroborar mis hipótesis para decir, ah, tienes razón, ahí está, va. Ah, otra parte también que nutre lo que vamos a llamar el neuroticismo, aquí vamos a hablar mucho de ansiedad. Y ansiedad refiriéndonos a miedo, miedo futuro. Como tal, pues podemos pensar en las emociones, que si queremos dejarlo como en la película intensamente, pues alegría, tristeza, enojo, desagrado y miedo. Y vamos a los estados. La ansiedad no es una emoción, es un estado en el cual justo es eso, ¿no? Es el miedo y está enfocado al miedo a perder algo. ¿Sí? En la teoría de la pérdida, enfocamos a la emoción de la ansiedad con el miedo a perder algo, ¿sí? Este miedo a perder algo, pues es lo que a veces nos dice, pues si vamos a perder eso, lo que sea, pues entonces hay que perderlo de una vez, ¿no? Para que nos ahorramos el proceso y el sufrimiento del proceso para pues, de una vez decir, ah, sí, ya perdí. Y ya. Aquí en esta gráfica vamos a imaginar, porque les digo que aquí hablamos mucho de esta parte de ansiedad. Está del 0 al 40 del lado de la parte horizontal y la parte vertical está del 0 al 20. Cuando nosotros estamos viviendo una situación en la que ustedes quieran que les genere ansiedad, si se puede ver ahí la flechita que así se ve. Perfecto, es una bolita. Ese puntito que está ahí, creo que sí, ahí está. Estas situaciones pueden elevar mi nivel de ansiedad hasta donde está la flechita, que es por donde está el mundito. Que podemos decir ahí, pues no es tanto, ¿no? El extremo de la parte vertical, del 0 al 20, ahí va a estar la ansiedad, donde 0 es pues lo mínimo y donde 20 y pasando del 20 estamos llamando ya no ansiedad, sino un ataque de pánico. Y en el continuo de abajo, del horizontal, del 0 al 40, estamos hablando y el tiempo, del tiempo, las horas, los minutos, los años, el tiempo.
Entonces, una situación, cualquier tipo de situación que yo tenga, que me va a generar ansiedad, va del 0 al 5 pues bajito, ¿no? Y acá, pues nuestro cerebro nos va a dar ciertos recursos para decir, oye, ya estoy cansado de presentar esta ansiedad, vamos a darle alivio. Y entonces les da alivio. Y entonces disminuye. Y yo creyendo que ya pasó, no llega hasta el 0 que fue el originalmente donde empezó, sino como que quedaría en la mitad, el 2,5. Y luego la misma situación o una situación parecida, un factor estresor similar, pues va a hacer que incremente. Y entonces ya no va a incrementar hasta el 5 sino va a incrementar el 10. Y la misma situación, el cerebro dice, ok, estoy cansado de presentar ansiedad, ya vamos a la que sigue y así vamos a estar avanzando. El cerebro va a estar evadiendo, va a estar generando les digo, el cerebro es buenísimo para evadir el dolor, el sufrimiento. No le gusta, así que va a buscar, pues no enfrentarse a eso. Cuando llegamos al 15 y la misma situación nos generó este tipo de ansiedad, porque de repente, ¡fum!, ya llegué al 10 al 20 y empiezo allá con taquicardia, con sudoración, con mareos, es que ya siento que me voy a morir, etcétera. Y digamos un ataque de pánico. ¿Cuándo es una misma situación? Entonces acá, estas personas, pues podemos ser propensos a justo padecer eso, ¿no? Cuando no sabemos y decimos, es que, pues, ¿por qué me dio el ataque de pánico si solamente fue una situación pequeñita? Pues no, o sea, la situación pequeñita ya estaba pasando desde hace 3, 4 meses, 5 años y viene creciendo hasta que llega a los límites en donde, pues, va a llegar eso, que después pasa y misma situación. Si no llego a poder confrontar qué es lo que está pasando, pues va a seguir aumentando y entonces voy a tener estos problemas de una forma crónica. Muy bien, vamos a la parte de conclusiones. Hablamos primero de cómo la personalidad, pues un conjunto de rasgos que tenemos y estos rasgos tienen impacto en lo que sentimos, en lo que pensamos y en nuestras conductas. Cuando hablamos de este tipo de rasgos, pues hablamos de 5 y hablamos también de cómo es un transitar y cómo cada persona tiene pues su historia, tiene ciertas creencias, tiene ciertas formas de resolución en cuanto a las situaciones que vamos a vivir día a día. Y nosotros, como docentes, en nuestra aula, pues vamos a convivir, vamos a estar en interacción con muchas personas que van a tener rasgos diferentes, que nosotros también vamos a tener cierto tipo de rasgos que pueden ser beneficiosos, porque pues también los rasgos pueden también tener la parte del beneficio. Por ejemplo, si hablamos de un puesto de liderazgo donde se requiere liderazgo, hablaremos que una persona con un rasgo fuerte en extroversión, pues puede funcionar ahí. Ajá. Entonces, lo interesante, lo importante acá no es decir y quedarme en mi rasgo, decir, pues es que mis rasgos son de apertura y ya, los demás los dejo de lado. Pues no, es que hay que tratar de buscar un balance y desarrollar las estrategias para que podamos pues tener un mejor desempeño, ya sea en el salón, ya sea en nuestra vida, en cuanto al cómo voy a ver que estos rasgos están afectando. Ya los identifiqué, ya sé que están aquí, ya pude evaluar más o menos algunos. Ahora, ¿cómo voy a hacer para enfrentar, para llevarlos a cabo, ¿no? Si es que son beneficiosos y si es que no, porque me generan malestar, ¿cómo puedo realmente ir ahí malabareando este sentido? Eh, Hablamos también de la importancia del lenguaje y cómo este lenguaje nos entra por justo el talón de Aquiles, ese hueco, ese vacío que queda, y cómo el hecho de no cuestionarnos ciertas cosas, pues nos va a mantener muy, muy, muy apegados a lo que nosotros creemos que es la realidad, cuando pues todo es interpretación. Y también platicábamos de que el lenguaje pues puede ser esto, de lo que es y lo simbólico. Y en lo simbólico está la interpretación, en el sentido de que llegamos a escuchar fonemas y de esa interpretación, de esa lectura, de esas palabras, pues podemos escuchar los fonemas y entender el significado y ya no estaremos escuchando fonemas o viceversa, ¿no? Donde nos estamos encontrando con los fonemas que no entendemos, porque puede ser una lengua que no entendemos,
que justo puede ser eso lo que pasa con los alumnos, ¿no? En la parte de la empatía es eso. Imagínense, ustedes están en un país en el que pues la lengua es completamente desconocida a ustedes, completamente. Solo van a escuchar fonemas y no van a escuchar significados. Así puede ser también para los alumnos. Entonces ahí la situación es la generación de estrategias y el hecho de entender que pese a que son ustedes los docentes, pues también tienen el derecho a equivocarse y tienen el derecho a estar enojados y demás y demás. E incluso, pues también, algo que nunca se nos debe olvidar, también tenemos el derecho a pedir ayuda. Ujú. Ahí les dejo mi correo de contacto si es que tuviesen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Y muchas gracias. Espero que se encuentren bastante bien y nos vemos hasta la próxima.